En esta ocasión vamos a ver dos textos de la misma autora, uno del 98, La violencia del sexismo, y otro del 2007, El género es cultura, ambos por Marta Lamas. En el primero se aborda la cuestión de la diferencia sexual y en el segundo el problema del género tal y como se lo entiende hoy. Comencemos con el primero. El texto empieza con una premisa sencilla. La distinción humana nace a partir del cuerpo. Después de esa distinción nacen las demás. La cultura es resultado de cómo interpretamos esa distinción, de cómo la simbolizamos. La autora dice que el sexismo se refiere a la discriminación basada en el sexo como institución venerable y que alude a la subordinación de mujeres. La distinción entre los sexos entonces es más simbólica que anatómica. Va a decir, en la base del sexismo se encuentra la forma en que es pensada la existencia social a partir de la diferencia sexual. A partir de la simbolización es que la sociedad fabrica la idea de lo que es propio para un género u otro. La cultura marca a los sexos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás, lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. Marta menciona las dicotomías como aparecen en el texto de Diana Mafia que vimos anteriormente, y dice que los hombres con aspiraciones femeninas y viceversa y la diversidad de orientaciones sexuales van a romper esas dicotomías centradas en la figura del varón como el guerrero y la figura de la mujer como la madre y van a quedar expulsados de esas categorías. Entonces dice que el género es un filtro para la percepción del mundo y constriñe las opciones de vida. Dice, lo característico de los seres humanos es el lenguaje que implica una función simbolizadora y que es el medio fundamental para estructurarnos psíquica y culturalmente, para volvernos sujetos y seres sociales. La crítica al sexismo descubre un debate que cuestiona la neutralidad del discurso como integradora de ambos géneros, y lo que va a darle fuerza al sexismo va a ser la acción simbólica colectiva. Dice, tejidos en el entramado de la cultura que producen efectos en el imaginario de las personas. Después la autora recupera a Bourdieu diciendo que en la cotidianidad se expresa el sexismo a través de la violencia simbólica, concepto que el autor francés define como la violencia que se ejerce sobre un agente social con su complicidad o consentimiento. Y también recupera a Simone de Beauvoir cuando dice una no nace, sino que se convierte en mujer, es decir, que es el resultado de una producción histórica y cultural. Un ejemplo que da para demostrar la violencia simbólica es el trabajo de atención y cuidado que hace la mujer, que no se tiene en cuenta como trabajo porque se lo vincula al amor y a la feminidad y porque no es un trabajo en un sentido económico. Finalmente, Marta Lamas concluye. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre los cuerpos sexuados y los seres socialmente construidos? Reconocer la multiplicidad de posiciones de sujetos, de mujeres y hombres y la complejidad de las relaciones humanas requiere ampliar nuestra comprensión del destino infausto que compartimos ambos sexos como seres humanos incompletos y escindidos. Ahora bien, pasemos a lo que define como género. Dice que el género es el conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente tomando a la diferencia sexual como base. Se distingue qué es lo propio para un sexo y qué es lo propio para el otro, y a partir de ahí se establecen las obligaciones sociales de cada uno con prohibiciones simbólicas. Lo simbólico, dice la autora, es la institución de códigos culturales, la raíz de la cultura. En toda cultura los seres humanos se enfrentan a un hecho idéntico que es la diferencia sexual y esa simbolización que hacemos hoy se denomina género. Existen múltiples simbolizaciones de esa constante biológica universal que es la diferencia sexual, o sea, existen múltiples esquemas de género. Esa diferencia sexual toma forma en un conjunto de prácticas, ideas, discursos, representaciones sociales que influyen en la conducta subjetiva y objetiva de las personas en función de su sexo. Además de los sexos, el género marca la percepción de todo lo demás, lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. La autora menciona la diferencia sexual que existe y dice, el género como simbolización de la diferencia sexual define a la mujer y al hombre como seres complementarios, con diferencias naturales propias de cada quien, y que la base de la construcción de género es nada más y nada menos que la división sexual del trabajo. La primera evidencia incontrovertible de la diferencia humana es el cuerpo, y este hecho es la base de la cultura. Hoy se sabe que las diferencias sexuales en cuanto a la dicotomía hombre-mujer son histórico-culturales. En cada cultura la significación de este hecho es distinta, no es lo mismo la posición de las mujeres, sus actividades, sus posibilidades, etc. El género diferencia los espacios para cada sexo. Lamas dice,
La diferencia sexual es solo eso, diferencia sexual, no es diferencia intelectual ni ética. El género se vuelve una pauta de expectativas y creencias sociales que hace que hombres y mujeres sean soporte de un sistema de reglamentaciones y prohibiciones establecidas por el orden simbólico. En un momento la autora menciona algo que llama el dilema de la diferencia, que implica que tanto centrarse en la diferencia como ignorarla es una práctica que corre el riesgo de recrear más diferencia. Podemos pensar los feminismos de los 70s y los 80s que repasábamos con Diana Mafia. Y nuevamente hacia el final la autora dice: es necesario entender que hay varias combinaciones posibles entre el cuerpo de una persona, su orientación sexual y sus hábitos de género, o sea, hay muchas maneras de ser mujer y muchas de ser hombre.